En este mes de la mujer, qué mejor que hablar de una mujer que escribe de mujeres. Hola, bienvenidos a esta semana Lee, Imagina y Sueña. El día de hoy vamos a festejar marzo, mes de la mujer, y qué mejor que hablar de Cristina Morato, una mujer que ha dedicado su obra a escribir biografías de mujeres, unas famosas, otras no tan famosas, pero humanizarlas, decirnos realmente cómo fue su vida y no esos cuentos de hadas que nosotros vemos. Cristina Morato, como les digo, es una escritora española, nace en Barcelona en 1961, ha sido reportera, ha viajado mucho por todo el mundo y las biografías que escribe siempre están muy bien documentadas, investiga mucho, pero entre esa documentación nos transmite la parte humana de esa gran mujer de la cual está escribiendo. Les voy a leer algunas de sus obras, por ejemplo, tiene Viajeras intrépidas y aventureras, donde habla de mujeres que se dedicaron a viajar y que no conocemos y todo lo que hicieron. Después, Cautiva de Arabia, Divas rebeldes, donde nos habla de artistas que nosotros conocemos como divas, pero que no sabíamos el meollo de su vida, de lo que sufrieron, sus amores y desamores. Por ejemplo, ahí nos habla de María Callas, Audrey Hepburn, Jacqueline Onassis, Eva Perón, Coco Chanel, Wallis Simpson. Entonces, mujeres que fueron en su momento mujeres muy conocidas y que hasta afectaron la historia de un país como Wallis Simpson. Entonces, qué mejor que adentrarnos a conocerlas. De hecho, yo este libro apenas lo estoy leyendo en este momento, entonces no quisiera decirles mucho. Y por último, el libro que voy a hablar hoy es Reinas Malditas. En este libro lo que nos presenta Cristina es la biografía de unas reinas que a lo largo de la historia fueron famosas y que siempre creíamos que vivían una vida de princesas, de reinas. Hasta está el dicho, ¿no? Vida de reina. Pero la vida de reina no es tan fácil por lo que nos presenta Cristina. Muchas veces son moneda para alianzas políticas. O muchas veces, por ejemplo, una María Antonieta, a la cual a los 12 años se enteró que se iba a casar con el delfín de Francia. A los 12 años es una niña. A los 15 años fue su boda. Y entendemos por medio de estas biografías por qué fueron como fueron. Además nos quita la máscara de una, bueno, a mí la que más me gustó fue la biografía de Isabel de Baviera, o mejor conocida como Sisi. En mi generación crecimos, yo me acuerdo que los domingos en las tardes pasaban las películas en la tele, porque en esa época, aunque no lo crean, no teníamos Netflix, YouTube y muchas otras cosas. Y había algo que se llamaba permanencia voluntaria, que te pasaban una película en la tele a las 4, luego te pasaban a las 6 otra y a las 8 te volvían a pasar la de las 4. Y era común que pasaran la vida de Sisi. Es una película que hizo un artista, Romy Schneider, en la época de los 60-70, donde te presentan una princesa bellísima que se enamora, que tiene algunos problemas, y es feliz para siempre. Entonces es la imagen que yo tenía de Isabel de Baviera. Y al empezar a leer, bueno, Cristina Morato nos presenta, sí, a una princesa que era muy hermosa, que nace en Baviera. A los 16 años, su mamá, que era Ludovica, la lleva con su hermana Nené a una de las principales ciudades de Austria, porque tanto su mamá como la archiduquesa Sofía, que era hermana de Ludovica, que era la mamá del emperador de Austria, Francisco José, que en ese momento Austria era uno de los imperios más poderosos y grandes del mundo, habían planeado que se conocieran para que se casaran. Cuando llegan, bueno, Francisco José se enamora mucho de Isabel y la prefiere para casarse. El problema es que Isabel era un alma rebelde. Isabel siempre creció en el campo, su papá no tenía nada que ver con la sociedad. Bueno, sí era un duque, pero no se apegaba a todos los estándares tan rígidos de una sociedad austriaca. Estamos hablando de 1850. ¿Sí? Isabel nace en 1837 y tenía 16 años. Entonces a ella le gustaba andar a caballo, estar en el campo, y llega a todo lo que es Viena con la archiduquesa Sofía, que es muy estricta, demasiado estricta,
que domina a Francisco José, a su marido, que a pesar de que está súper enamorado de ella, bueno, el dominio de la madre es más fuerte y entonces quieren que se adecue esa estructura y ella nunca lo hizo. No la dejaban nunca estar sola, ella no podía escoger sus damas de compañía. Cuando nacen sus hijos se los quitan porque dicen que ella no está preparada y la archiduquesa es la que los educa y tenía casi que pedir permiso para irlos a ver. Entonces Isabel de Baviera, como huye de todo esto, es viajando, se le conoce como la emperatriz viajera, empieza a viajar por todo el mundo, empieza a crear hasta, pues no un odio, pero sí tratar de estar fuera de Viena, porque para ella estar fuera de Viena quería decir, estar en Viena, perdón, quería decir no poder ser ella. Y vienen muchas manías, por ejemplo, después de cierta edad, no deja que nadie la retrate, se hace obsesiva en cuanto a su cuidado, su belleza, y es una mujer que sufrió mucho, tuvo varias hijas, su único hijo al que pues, estuvo muy lejana, pero que quería, se suicidó siendo joven y a partir de ahí ella siempre viste de negro. Entonces, por lo menos a mí esta biografía me abrió los ojos de que no fue el cuento de hadas que nos pintaban en las películas. Bueno, en este libro también nos presenta la vida de María Antonieta. María Antonieta, como les dije en un principio, a los 12 años su mamá, que era la emperatriz de Austria, también viene de la familia de Austria, nada más que es antecesora de Isabel. María Antonieta nace en 1755, su madre era muy estricta y desde chica la educaron para ser la perfecta esposa de un rey. A los 15 la mandan a Francia, pues ella sola, porque llega a Francia, es más, cuando es histórico, cuando la van a llevar todas las personas de la corte de Austria que la acompañan, cuando llegan a la frontera con Francia, la recibe la corte francesa, pero la meten a una casa donde hacen que se quite toda la ropa que trae de Austria para vestirla con ropa francesa, porque ahora va a ser la esposa del delfín de Francia. Entonces imagínense el choque, que no le dejaron que llevara a casi nadie, una o dos personas de su corte, y era una chicuela de 15 años. Entonces cuando ella llega, nunca está enamorada de su esposo, quien se va a convertir en Luis XVI, y ella se dedica a la socialité, a grandes bailes, la moda, los peinados. De hecho, ella pone de moda esas pelucas que vemos en las películas, blancas, muy altas. Esa es una moda que ella ponía, tan altas que muchas veces no podía estar parada de lo que pesaban. Y ella al principio empieza a salir un poco a París y la gente, pues por curiosidad la sigue y ella siente que es popular, pero realmente es una época muy especial de Francia. Todos los que no eran nobles vivían en la pobreza absoluta y a ella siempre le dijeron que era la extranjera y se sabían de todos sus gastos, de sus fiestas tan grandes. Entonces la gente la empieza a ser ella la culpable de todo lo que pasaba en el país, que sí, ella tenía excesos, pero pues no era lo culpable de las políticas que existían en el país. A ella le toca vivir una etapa, como les digo, muy difícil de Francia, la Revolución Francesa, que es cuando cae la casa del primer imperio francés, el primer imperio de Europa, y le toca tratar de escapar, que los cachan cuando están escapando y la mandan a la Bastilla, y a los 37 años es decapitada. Ya en los últimos años de su vida, como que maduró mucho, se volvió una madre muy amorosa, realmente estaba preocupada por lo que iba a pasar por sus hijos, quienes desgraciadamente también murieron por una u otra causa por culpa de la Revolución Francesa. Bueno, en este libro también nos encontramos con la vida de Eugenia de Montijo, que nace en 1826. Es un poquito más grande que Isabel de Baviera. Ella nace en España, su padre era un noble español, pero ella tenía algo de sangre francesa. Cuando sus padres se divorcian, siendo ella muy joven, su madre se las lleva a vivir a Francia porque quería casarlas bien. Pensemos en esa época, el único futuro que tenía una mujer era tener un buen matrimonio. Entonces su madre siempre quiso casarlas bien, las mete en escuelas de alta sociedad en Francia, donde nunca fueron muy aceptadas ella y su hermana, porque siempre les decían que eran las españolas.
En esta época, Napoleón III, que es sobrino de Napoleón Bonaparte, es presidente de la República y es un joven soltero, mujeriego, que en un momento conoce a Eugenia y se enamora de ella, aunque el cortejo dura bastantes años. No la quería la familia de Napoleón porque decían que era española y que no tenía suficiente sangre real, porque en ese momento ya se da el cambio de después de ser presidente, Napoleón III pasa a ser el emperador nuevo. Pero finalmente, cuando Eugenia tiene 27 años, se comprometen y se casan. Una vez casados, ella fue una influencia muy fuerte de Napoleón. Quería a su marido, pero no creo, por lo que yo leí, no la vi locamente enamorada de él, aunque no se enamoró de nadie más, no tuvo ninguna otra aventura. Pero también le toca un reino muy difícil porque ella nunca fue aceptada. Y a los pocos años cae el gobierno de Napoleón III. Por supuesto que no podría faltar en este libro la vida de la reina Victoria de Inglaterra. Hasta hace poco era la única reina que había durado tanto tiempo en el poder. La reina Victoria creó una época tan grande que hasta se le dice la época victoriana por todos los usos y costumbres que ella implementó. Ella nace en 1836, también es de la misma época de Eugenia y de Isabel de Baviera, y a los 16 años asume el poder. Hasta antes de los 16 años, ella vivía sola con su madre porque su padre había muerto. Su madre era una mujer muy posesiva, tan posesiva que la hacía que durmiera en su cuarto con ella, no la dejaba nunca sola. Es más, a los 16 años, cuando toma protesta como reina, les pregunta a todos sus asesores que si ella podía tomar cualquier decisión y le dicen que sí, y la decisión que ella toma es estar una hora sola sin su madre. A partir de que sube al reino, pues Victoria se separa de su madre. Victoria traía unas ideas no muy conservadoras, medio liberales, pero se casa con el príncipe Alberto, que es el príncipe consorte, que fue una persona muy inteligente, porque es bien difícil ser el príncipe consorte, y sobre todo vayámonos a 1800, donde era una era de los hombres. Entonces, estar detrás de una mujer fue muy difícil. Pero el príncipe Alberto fue muy inteligente, era muy conservador, y él le transmite todos estos pensamientos conservadores y crean todo lo que es la era victoriana. El príncipe Alberto muere antes que ella, pero ella sigue gobernando hasta muy grande, tenía muchos caprichos. Ya de grande, por ejemplo, tenía un criado muy cercano a ella que era escocés, siempre vestía con su falda escocesa y tomaba muchísimo, pero por más que le decían que la podía influenciar y que era mala imagen, ella no dejaba que lo quitaran de cerca de ella. Tuvo muchos hijos, en total 8 o 9 hijos que después fueron parte de las grandes casas monárquicas de Europa. Por último, vamos a hablar de Alejandra Romanov, la última zarina de Rusia. Ella es nieta de la reina Victoria, nace en 1872 y es hija, su mamá se casó con un príncipe alemán, entonces ella, bueno, era de origen alemán. Su madre muere cuando ella es muy chica y entonces parte de su educación estuvo siempre vigilada por la reina Victoria. De hecho, fue de sus nietas favoritas. Por lo tanto, era igual de conservadora. La reina Victoria le logró transmitir todas las costumbres conservadoras de la época. Cuando su hermana mayor se va a casar con el gran duque de Rusia, ella va a Rusia y conoce a Nicolás, que va a ser el próximo zar. En ese momento todavía es un príncipe. Se enamoran desde el principio. Aquí sí es una historia de amor. Desde el principio ambos se aman locamente. Pero ambas familias no querían que se casaran porque genealógicamente estaban emparentados. Sin embargo, ellos no hacen caso y finalmente se casan. Cuando ella llega a Rusia para su boda, queda deslumbrada por la riqueza de Rusia. De hecho, te describe Cristina en el libro varias cartas que le escribía a su abuela, la reina Victoria, diciéndole: es que la riqueza que hay aquí jamás la había visto. Ella vive muy alejada de lo que es el pueblo de Rusia, que también en esa época tenía muchas carencias. Es una persona más bien tímida, tiene 3 hijas que son las zarinas y un hijo, pero el problema del hijo es que tenía una enfermedad, era una enfermedad muy común por aquello de que en aquella época se casaban entre primos o gente emparentada
que bueno, era parte de las razones por las cuales las familias no querían que ellos se casaran. Y entonces su hijo hereda esa enfermedad que es la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Que de cualquier cosa empieza a sangrar y no hay nada que pare, o es muy difícil parar el sangrado de esa persona. Entonces el niño siempre estaba enfermo, se le cuidaba con algodones que no se cayera, que no tuviera accidentes por la misma enfermedad. En esto entra un personaje que afectó mucho la imagen del zar, la cual ya estaba muy mal, porque en esa época, ubiquémonos, empezamos a principios de siglo, 1905, casi llegando a 1910, toda la corriente comunista está muy fuerte en Rusia, y ella trae a Rasputín, que es entre un doctor, un brujo, bueno, nadie sabe, pero que le daba mucha confianza. De hecho, narran en el libro que alguna vez el niño tiene una hemorragia muy grande y ella le manda un telegrama a Rasputín y Rasputín le manda a decir, no te preocupes, tu hijo se va a salvar. Entonces, ella siente seguridad, siente que su hijo se puede salvar y que el único que puede ayudarle es Rasputín. El problema de Rasputín es que era una persona que tenía muchos excesos, hacía una vida, hacía fiestas y donde había sexo, mucho alcohol, y la sociedad no quería a Rasputín. Tanto es así que se juntan varios nobles y matan a Rasputín, que esa es otra historia que habría que leer, porque para matar a Rasputín, que era un hombre que dicen que casi medía 2 metros, muy corpulento, es necesario que lo envenenen y lo envenenan y no muere, lo golpean y le disparan hasta que por fin lo matan. Cuando muere Rasputín, la zarina pues se siente muy insegura, porque Rasputín le había dicho, mientras que yo viva, tu familia va a estar segura. Y en ese ínter se da la revolución rusa y ellos tienen, el zar Nicolás tiene que ceder muchos poderes, tanto así que al final su familia, el pueblo entra a los grandes castillos con las grandes riquezas de Rusia y a ellos los desalojan y los llevan a vivir a una granja a las afueras de Moscú. Y de repente un día en la noche llegan, los bajan a todos al sótano y los matan. Porque los líderes de la revolución rusa decían que mientras que ellos estuvieran vivos, la gente iba a haber gente que los apoyaba, que iba a pelear, que regresaran al poder. Y matan al zar Nicolás II, a la zarina, a sus 3 hijas y al niño. De hecho, hay historias que han venido después sobre si alguna de las zarinas quedó viva. Hasta Disney tiene una película que es Anastasia, porque después hubo muchas leyendas urbanas que Anastasia no murió, que logró sobrevivir, y hubo muchas mujeres que dijeron que eran Anastasia, queriendo pedir pues, todo el dinero que se había quedado en los bancos suizos, pero nunca se llegó a comprobar. Bueno, como les digo, con este libro Cristina Morato nos abre los ojos de que la vida de las reinas no es tan bonita como creemos. Como les dije antes, son monedas de cambio, políticamente tienen que sufrir, no importa lo que su corazón quiera, lo que importa es lo que es bueno para el país. Y muchas veces su mismo país por el cual ellas hacen sacrificios no las quieren porque las ven muy lejanas y ellas mismas no conocen las necesidades del país porque había una separación enorme entre clases. Por eso a mí me gusta, porque nos enseña cómo fueron la vida de estas mujeres y qué mejor en marzo para conocerla. Yo actualmente estoy leyendo Divas Rebeldes. En cuanto termine, por supuesto que les hago reseña. Me está fascinando cómo escribe Cristina Morato, y más que sus libros sean sobre mujeres, no se los pierdan. En mi caso, yo lo leí en Kindle. La versión en Kindle ya saben que es parte de mis propuestas y además es más económica. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita y que le des like. Y espero que tengas bonita semana. Nos vemos el próximo miércoles o jueves, porque no sé, estoy grabando el video en miércoles, espero poderlo subir en miércoles y que no tenga que editar mucho, pero si no, miércoles o jueves, y nos vemos la semana que entra. Bye.